Hoy vamos a empezar con una predicación muy importante. Pienso que es trascendental que todo cristiano entienda la parábola del trigo y la cizaña, que es la que vamos a ver hoy. La parábola del trigo y la cizaña, que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 24 en adelante. Dice la palabra de Dios que a través de esta parábola vamos a aprender a identificar lo que llama la Biblia la mala hierba, que se crece en medio del buen cultivo del Señor, y que nosotros tenemos que estar bien pendientes, porque esto es una realidad que afecta al mundo y afecta la iglesia. Mateo capítulo 13 versículo 24 en adelante dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo nos ponemos ante tu presencia en este momento. Queremos que nos hables, queremos que nos instruyas. El apóstol Pablo oraba diciendo que los ojos del entendimiento sean abiertos, que alumbres nuestro hombre interior para comprender la altura, la plenitud, la anchura y la profundidad del amor de Cristo. Oramos, Señor, que quites el velo de nuestros ojos y que nos hables, Señor, y que seamos transformados y revolucionados a través de tu palabra. Yo te pido, Señor, que toques a cada persona aquí en este lugar, y la persona que esté escuchando esta grabación, tócala, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. A través de esta parábola tenemos que aprender un poquito acerca de qué es lo que pasa con el trigo y con la cizaña. Y lo primero que tenemos que aprender es que el trigo y la cizaña son bien parecidos en las primeras fases de maduración. Cuando una persona siembra trigo y le siembran también cizaña, que también son llamados abrojos, y las maticas van creciendo, como podemos ver acá en la imagen, son muy parecidas. Aquí tenemos el trigo en su primera fase, que es verde, y la cizaña también en su primera fase, que es verde, y es muy difícil identificar cuál es una y cuál es la otra. Entendemos también que en su maduración, ya cuando las dos plantas ya están maduras, ahora sí se puede identificar realmente cuál es trigo y cuál es cizaña, en el momento de su maduración. Y aquí, por ejemplo, como ven en esta imagen, aquí tenemos la diferencia entre la cizaña o el abrojo, que se queda verde y se queda de esta manera, y aquí ya encontramos al trigo, que se va poniendo un poco café y que ya se ubica ya como fructífero. Entonces, en la etapa de la fructificación es que se puede identificar la diferencia entre el trigo y la cizaña. Cabe anotar también que la ley romana en ese tiempo castigaba severamente cuando alguien sembraba cizaña en los campos de otras personas como maldad. ¿Por qué?
Porque sucedía que eso hacía aumentar el trabajo de la siega. Porque cuando las personas ya iban a segar, entonces tenían que segar todo y separar los abrojos del trigo, y entonces se aumentaba el trabajo, y muchas veces eso causaba pérdidas y causaba problemas en los cultivos. Por eso la ley romana establecía un castigo para el que hiciera ese daño. Por eso el Señor Jesucristo, cuando habló de esta parábola, estaba hablando de algo que era común en su tiempo. La gente, por envidia, ¿cierto?, le sembraba cizaña a sus enemigos en sus campos para hacerle maldades. O como cuando usted tiene un negocio y alguien le roba, ¿cierto?, o le causa algún problema, y eso le causa a usted más dificultades en su trabajo o en su vida. Esa parábola, eso es lo que significa. Entonces, el trigo y la cizaña son muy parecidos en su primera fase. Solamente se sabe qué es trigo y qué es cizaña a mirada cierta cuando maduran, y el que siembra la cizaña debe ser castigado. Ahora, ¿qué aprendemos de esta parábola en cuanto a la iglesia y en cuanto a nuestra vida? Te voy a enumerar algunos principios fundamentales que nosotros tenemos que aprender. Y lo primero que tenemos que entender es que hay dos sembradores. Dice el versículo 37, que es donde Jesucristo empieza a explicar la parábola, porque él primero la menciona, pero dice que los discípulos y la gente no la entendieron. Entonces, cuando ya se fueron a un lugar privado, los discípulos le preguntaron: explícanos la parábola del trigo y la cizaña. Y él entonces les empieza a explicar y les dice, respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y eso es algo que ya hemos hablado varias veces en las predicaciones que hemos tenido. El Señor Jesucristo es el sembrador de la buena semilla, pero también hay otro sembrador. Dice el versículo 39, el enemigo que sembró la cizaña es el diablo. Entonces, en la vida, ¿cierto?, en el mundo, en esta tierra, y también en la iglesia de Jesucristo, hay dos sembradores: Jesucristo y también el diablo. Y muchas personas se asustan cuando uno menciona la palabra diablo. Otras personas miran escépticas y dicen: el diablo no existe, eso es un cuento de hadas, eso es un mito. Pero la Biblia sí dice que Satanás existe, y eso es una verdad. Acompáñenme al libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Este texto dice de la siguiente manera: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que nosotros como cristianos y el mundo en general tienen una lucha contra un ser invisible, espiritual, que está bien organizado por rangos de autoridad, como dice aquí Efesios capítulo 6, versículo 12. Entonces la Biblia asegura que Satanás sí existe. Juan capítulo 10, versículo 10, dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo, el Señor Jesucristo, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces encontramos que este enemigo espiritual llamado Satanás, o llamado diablo también, tiene una misión. ¿Cuál es? Robar, matar y destruir. En la parábola vemos que precisamente el diablo sembró la cizaña no porque le quería hacer un beneficio a la labranza, ¿cierto?, sino antes porque quería generar problemas. Y esa es la misión de Satanás. Tú que estás escuchando esto que te estoy diciendo, el único que quiere destruir tu vida, que quiere matarte, robarte tu matrimonio, robarte tu paz, robarte tu gozo, robarte tu ánimo, robarte lo que tú tienes, se llama Satanás. Y es un enemigo
real que la Biblia asegura. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, nos dice otra de las funciones que tiene el diablo. Dice Apocalipsis 12, 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios de día y de noche. Satanás también acusa a los hijos de Dios. ¿De qué los acusa? De todo lo que nosotros hacemos. La Biblia dice que aquel que diga que no ha cometido pecado le hace a él mentiroso. Usted hoy cayó en pecado. Yo hoy caí en pecado. Y eso es algo que nos sucede. No porque andemos tras el pecado ni porque vivamos en pecado, sino porque, como decía Pablo, en nuestros miembros hay una ley, el pecado que mora en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Solamente cuando Cristo venga y nos glorifique. Pero entonces, cuando tú caes en pecado, inmediatamente el acusador, Satanás, va y muestra pruebas de tu pecado y exige castigo contra ti. Es que Miguel Ángel tuvo un mal pensamiento, tuvo una mala palabra, tuvo una mala expresión, y la Biblia dice: la paga del pecado es muerte, así que castígalo. Eso es lo que dice la Biblia, que Él es el acusador que nos acusa delante de Dios. ¿De qué? De día y de noche. Así que si tú en algún momento sientes esa voz de acusación, no es Dios, porque la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La Biblia dice en Romanos 8 que ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús, pero Satanás viene a acusarnos para que caigamos en sus engaños. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 dice: velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Así que Satanás no se cansa y él está todo el tiempo mirando en qué momento bajamos la guardia, porque él nos quiere ¿qué? Devorar. Dice la Biblia: hurtar, matar, destruir, acusar, devorar. Eso hace Satanás. También dice Juan 8:44 lo siguiente: que Satanás es mentiroso, Juan, y asesino, dice la Biblia. Él es mentiroso y asesino. Juan, permítame, se los voy a leer. Juan 8:44. Aquí lo tengo. Dice así, Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, él es homicida, es asesino de la raza humana, porque condujo al hombre al pecado y conduce a los hombres a la violencia. Y Satanás, además de eso, es el inventor de la mentira, del engaño, de la falsedad, y es maestro de engaño, de ilusionismo y de mentira, para que nosotros no creamos a la verdad, sino que le creamos a él, y como Eva terminemos bajo sus garras por caer en su mentira. Así que lo primero que aprendemos de esta parábola es que Jesucristo es el sembrador de la buena semilla, pero el diablo es el sembrador de la mala semilla, de la cizaña que hay en este mundo. En segundo lugar, esta parábola nos enseña que el campo es el mundo, versículo 38. Aquí tenemos que entender que el Señor Jesucristo está planteando un conflicto que se lleva a cabo en la tierra, un conflicto que se lleva a cabo en el mundo. No está hablando de otro planeta, ni está hablando del conflicto celestial, sino que está hablando del conflicto terrenal.
Dios ha decidido mostrar su gloria en este mundo que Él creó porque ama a sus habitantes. Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Así que Dios ama a los habitantes del mundo y ama también su creación. De hecho, el Salmo dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y lo cantábamos ahorita. Dios quiere mostrar su gloria en este mundo, pero sucede que como Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y como Satanás desde muchos tiempos atrás ha querido irrumpir, destronar, rebeldizarse, resistirse ante la imagen de Dios, y como no puede contra Dios, porque jamás va a poder contra Él, entonces ahora viene contra aquellos que son la imagen de Dios. ¿Y quiénes son la imagen de Dios? Nosotros, los seres humanos. Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces Satanás quiere venir a destruir aquello que es la gloria de Dios y aquello que es la imagen de Dios, que es el hombre. Ya que el mundo quedó bajo maldición por el pecado de los hombres, Dios decidió sembrar buena semilla en este terreno llamado la tierra para su salvación. Pero Satanás también decidió sembrar su semilla para confusión. ¿Dónde? En el mundo. Génesis 3:17 dice que como Adán pecó, el Señor dijo: maldita será la tierra por tu causa. ¿Cuál es la causa de los terremotos? Muchas personas se preguntan por qué en Nepal hubo un terremoto tan grande con más de 5,000 muertos. ¿Por qué ayer hubo otro terremoto también en el África? ¿Por qué se están aumentando los tsunamis? ¿Por qué se están aumentando todos los problemas geográficos? La respuesta está en la Biblia. La tierra está bajo maldición por el pecado que cometió Adán y que tú y yo hemos cometido. Cada que el ser humano peca, incrementa la maldición y el desorden en la tierra. ¿Por qué? Porque el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, busca que los hombres cada vez más hagan su voluntad a través de la semilla de su confusión para la propia destrucción del ser humano. ¿Me estoy haciendo entender? La paga del pecado es muerte, la paga del pecado es maldición, la paga del pecado es enfermedad, la paga del pecado es todo lo que hoy vemos en día. Entonces, ¿cuál es el campo? El mundo. Y allí en el mundo es donde está el conflicto. Aquí, en la tierra, es donde está el conflicto. En el mundo nacen las personas. Nosotros nacemos ¿dónde? Aquí en la tierra. No nacemos en Marte, ni en Júpiter, ni nacemos en el cielo. Nacemos aquí en la tierra. En el mundo es predicado el evangelio. En el mundo también es sembrada la confusión y el engaño. Es aquí en el mundo. Por eso la Biblia dice: no améis al mundo, ni lo que hay en él. Porque todo lo que está en el mundo será destruida: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En el mundo se gesta la salvación o la perdición. En el mundo. Aquí es donde las personas reciben a Cristo o rechazan a Cristo. No es después del mundo. La Biblia dice que tenemos plazo mientras estemos vivos. Una persona ya después de muerta no se puede hacer nada por ella. Por eso es que es un error lo que hace la Iglesia Católica de levantar misas por los muertos y sufragios por los muertos, donde se pretende que se les pueda sacar del purgatorio, palabra que no está en la Biblia. La Biblia dice entonces que es aquí en la tierra y mientras estemos vivos que se gesta la salvación o la perdición. En el mundo será el juicio final también. Apocalipsis 20, versículo 11 dice que aquí en la tierra que vemos es donde el Señor pondrá el gran trono blanco, y aquí en la tierra es donde Él juzgará a vivos y a muertos. No será en el cielo, no será en el infierno, no será en otro planeta, será aquí en la tierra. Por eso la batalla espiritual se genera aquí en la tierra. La Biblia habla de que hay 3 cielos. Pablo dijo que él conoció a alguien que fue llevado al tercer cielo, hablando obviamente de sí mismo. Hay un primer cielo,
que es este que podemos ver, el de las nubes, por donde vemos que corren los jets y dejan su ¿cómo le llamamos a eso? Su rastro, ¿no? Está el segundo cielo, que es lo que llamamos la estratosfera, que es lo que llamamos el espacio exterior. Pero hay un tercer cielo y es el mundo espiritual. Entonces, la batalla se genera desde el segundo cielo para abajo. Y la Biblia dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Y en el aire él tiene autoridad, ¿cierto? Porque él desde ahí gesta sus planes. Por eso en la antigüedad se adoraba en los lugares altos. ¿Me hago entender? Por eso todos esos lugares que se hacen iglesias o que se elevan sacrificios son en lugares altos, porque se supone que arriba están las deidades. Y es porque Satanás, desde el segundo cielo hacia abajo, se gesta esa batalla entre Satanás y nosotros los hombres, en donde también está la intervención milagrosa del Señor. ¿Qué es lo primero que aprendemos? Que hay dos sembradores, Cristo y el diablo. ¿Y qué es lo segundo que aprendemos? Que el campo es el ¿qué? El mundo. Sigamos adelante. En tercer lugar, esta parábola nos enseña que hay hijos del reino, pero también hay hijos del malo. Versículo 38. En otras palabras, hijos de Dios, pero también hay hijos del diablo. Y esto es una palabra que es un poco fuerte. El Señor Jesucristo dijo: la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. A diferencia de la parábola del sembrador que expliqué hace 8 días, en esta parábola la semilla no es la palabra de Dios, sino que la semilla son personas. La buena semilla son los buenos hijos de Dios y la mala semilla son los hijos de Satanás, los hijos del diablo, los servidores de Satanás, seres humanos, hablando específicamente, no hablando de demonios ni hablando de ángeles, sino personas que son hijas del diablo. Dice la Biblia: en el mundo han sido sembrados hijos de Dios por medio de Cristo e hijos del malo por medio del engaño de Satanás. Muchas personas dicen: ¿existen hijos del diablo? Y muchas personas creen que los hijos del diablo serían monstruos, ¿cierto? O gente desfigurada, o un engendro mutante. No, para nada. No tiene nada que ver con demonios, ni con Dráculas, ni tiene nada que ver con hombres lobos, sino gente común y corriente. Juan 8:44, lo leímos ahorita. El Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, le dijo a los escribas y a los religiosos de su época: ustedes son de su papá. Su papá no es Abraham, su papá es el diablo. Porque ustedes hacen lo que hace el diablo. Ustedes mienten y ustedes me quieren matar. Y el diablo es mentiroso y es homicida. Así que si usted es mentiroso y homicida, usted es un hijo del diablo. Así les dijo Jesucristo en la cara a esas personas en particular. No estoy diciendo que todo el que miente o asesine es hijo del diablo. Quiero que aclaremos eso. Porque Moisés mintió y Moisés asesinó, y él no era un hijo del diablo, ¿cierto? Pero Jesucristo a esas personas en particular, con el discernimiento que él tenía y con el conocimiento del corazón del hombre, el Señor Jesucristo desenmascaró a los líderes de Israel y les llamó abiertamente hijos del diablo. Tremendo, ¿no? Primera de Juan 3:10 es otro pasaje que nos dice que sí hay hijos del diablo. Primera de Juan 3:10 dice lo siguiente: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y lo dice la palabra. Está diciendo el apóstol que no cualquier persona puede creerse o llamarse hijo de Dios porque sí, sino que dice él, hay una manera de identificarlos. Hoy no voy a profundizar mucho en eso, sino que hoy quiero decir lo que dice la palabra. Hay hijos de Dios y hay
hijo del diablo. Está claro, según la palabra. Un texto más, el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 10. El apóstol Pablo desenmascaró a otro hombre al cual el Espíritu Santo le mostró que también era un hijo del diablo. Hechos capítulo 13, versículo 10 dice, hablándole Pablo a un mago llamado Barjesús, que también se llamaba Elimas. Dice que Pablo le estaba tratando de predicar la palabra a un procónsul, ¿cierto? Alguien importante, pero este mago se le oponía. Entonces dice el versículo 9, entonces Saulo, que también es llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, mire la autoridad de Pablo, se lo quedó mirando, le dijo, oh lleno de engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayó sobre la oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Tremenda la autoridad de Pablo, ¿no? El poder que Dios le dio. Así que la Biblia nos dice que sí existen hijos del diablo. Muchas veces hay personas que dicen, no diga esa palabra, que hijos del diablo, eso es algo muy feo. Pero la Biblia lo dice y para eso la parábola lo menciona. Jesús y los apóstoles sabían y proclamaban de la existencia de hijos del diablo sembrados por el mismo Satanás en este mundo. El trigo y la cizaña son parecidos, pero no son iguales. De la misma manera vamos entendiendo que estos hijos del diablo, emisarios de Satanás, también crecen en el cultivo de Jehová, en la labranza del Señor, en la iglesia. En medio de nosotros también hay cizaña. Dios permite que crezcan juntos. Dice la parábola que cuando los sembradores se dieron cuenta que al principio estaba saliendo trigo y cizaña, le dijeron al Señor, Señor, pero si sembramos buena semilla, ¿por qué está saliendo mala hierba? El Señor les dijo, tranquilos, no fueron ustedes. Vino el enemigo y la sembró. Entonces le dijeron, Señor, entonces déjanos, arrancamos la cizaña. Y el Señor les dijo, no, porque de pronto arrancan también el trigo. Entonces déjenlos crecer juntos, porque un día se manifestará claramente qué es qué, porque la Biblia dice que el Señor no quiere que nadie se pierda. Él prometió, dijo, ninguno de los míos se perderá, y el Señor no quiere que en ese proceso se pierdan los hijos del rey. Así que Dios permite que crezcan juntos, así que por eso es que vemos tantas cosas en la iglesia del Señor. Por eso es que vemos tantas cosas en este mundo. Mucha gente anda buscando la iglesia perfecta, la iglesia inmaculada en la que nunca pase nada, pero yo como pastor, yo sé que en cualquier iglesia va a crecer trigo y va a crecer cizaña. Yo no puedo competir contra lo que el Señor profetizó. En cualquier momento la cizaña se va a ¿qué? Se va a manifestar, porque Dios así lo dijo, y Él dijo que dejaran que se crecieran juntos. En segundo lugar, cada uno tiene misiones distintas y genes espirituales distintos. ¿Cuál es el propósito del trigo? Hacer pan, hacer tortilla y hacer todo lo rico y sabroso que se puede hacer con el trigo. Sucede que cuando una persona por descuido mezclaba trigo con cizaña porque no la supo separar, la cizaña produce un sabor amargo y venenoso y la persona se podía morir. Por eso el Imperio Romano castigaba a la gente que sembrara mala hierba, hiedras venenosas, abrojos, cizañas, todo lo que fuera en este tipo de campos. Las personas que son de Dios tienen un propósito en la vida: glorificar al Señor, alabar al Señor, crecer, dar frutos, ser bendición. Pero estas personas puestas por Satanás
tienen una misión: estorbar, acusar, dividir, dañar, hacer daño a la obra del Señor y hacer daño al mundo. A pesar de que son parecidos y parece gente buena, pareciera que son trigo, ¿cierto? La Biblia dice que un día llegarán ante el Señor: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos lenguas, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor les dirá: apártense de mí. Por eso dicen por ahí que no todo lo que brilla es oro. A su tiempo se manifestará notablemente la diferencia. Por eso Mateo 7 del 15 al 20 dice: por sus frutos los conoceréis. Esta gente están infiltrados, son disfrazados y no son genuinos. Mateo 24, 4 al 5 se los acabé de decir: por sus frutos los conoceréis. Segunda de Corintios 11, 13 dice así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, son personas que se disfrazan, hacen. Ya después les voy a enseñar algunas manifestaciones de ellos, pero tú crees que son de Dios. A ti te puede llegar a parecer que son de Dios. Si no tienes la Biblia como tu ancla, como tu guía, esta gente te puede engañar. Dice también Primera de Juan 2, del 18 al 19, también hablando de esta gente encubierta en medio de la iglesia. Dice así, Primera de Juan 2, 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Diga conmigo: ya hay muchos anticristos. Ya hay. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, muchos anticristos, falsos profetas, falsos apóstoles, cizaña, ¿de dónde va a salir? De la misma iglesia. Empezarán allí y luego querrán hacer un gran daño desde su mismo punto de vista. Están en el mundo, están también entre la iglesia, parecen cristianos, pero no lo son, y la Biblia nos advierte que debemos cuidarnos de ellos, debemos cuidarnos de la cizaña. Ahora bien, amados hermanos, son falsos puestos para engañar. Muchos de ellos se harán llamar Cristos, y la Biblia dice que serán falsos Cristos. Y ya hay muchos. En la próxima semana les voy a hablar de algunos de ellos. También falsos profetas, también falsos maestros. Y todo eso lo dice la Biblia. Segunda de Pedro 2:1 dice falsos maestros, falsos hermanos. Gálatas 2:4. Falsas enseñanzas. Primera de Timoteo 4:1 dice que enseñan doctrinas de demonios. Y falsos espíritus. Primera de Juan 4:1 dice: probad los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. Y Gálatas 1:8 dice: si aún nosotros o un ángel del cielo les viene y les enseña un evangelio distinto al que les hemos predicado, sea anatema, es decir, sea maldito. Así que, amados hermanos, tenemos cizaña, falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, falsos hermanos, falsas enseñanzas, falsos espíritus. Por eso los cristianos no nos debemos sorprender cuando veamos escándalos en medio de la iglesia. No nos debemos sorprender, ni amedrentar, ni desanimar, ni agüitar, como dicen ustedes los mexicanos, porque ya el Señor lo profetizó, ya Él lo dijo. Así que usted tranquilo cuando usted vea que se levanta este tipo de personas en medio de la grey del Señor. Y en quinto lugar, y ya para terminar,
Esta parábola nos enseña acerca de los ángeles y el juicio final. Versículo 39 dice: la siega es el fin del siglo y los segadores son los ¿qué? Los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. ¿Cómo acabará este siglo? ¿Cómo acabará este mundo? Con fuego, dice la palabra de Dios. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Quiénes son? La cizaña. ¿Cuál es su misión? Servir de tropiezo y hacer iniquidad. Esos serán esos falsos que serán echados en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que estas personas que se levantan como sembrado del diablo en medio de la viña del Señor tendrán su recompensa. Un día se hará diferencia y cada uno tendrá su fin. Un día se manifestará la obra de cada uno de nosotros. Dice la Biblia que lo oculto saldrá a la luz. Dice Romanos que el Señor juzgará los secretos de los hombres. Un día se pondrá en evidencia el secreto y las motivaciones de cada uno. Y dice que a los que son cizaña los echarán en el horno de fuego. Pero los justos, ¿quiénes son justos? Los que hemos sido justificados por la sangre del Cordero. Aquellos que mostramos con nuestra vida que realmente hemos sido limpiados, justificados, santificados, regenerados. Aquellos que realmente hemos nacido de nuevo. Dice la Biblia, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Así que por eso, ahorita el hermano Carlos y todos los miércoles comento algo del hermano Carlos, lo voy a hacer famoso. Me decía, hermano, usted no se desanima. Yo le digo, hay veces, hay cosas que lo desaniman a uno. Hay gente que es terca, hay gente que no quiere cambiar, hay gente que critica, hay cosas que muchas veces no salen como uno quiere. Pero ¿saben qué? ¿Saben por qué no desmayamos? Por esto, porque los justos resplandecerán como el sol. ¿Por qué lo hago? Porque sé que un día el Señor nos recompensará. ¿Por qué seguimos adelante? Porque no somos cizaña, sino que somos trigo. Y sabemos que no seremos quemados, sino que resplandeceremos como el sol. Los justos resplandecerán. Así que, mi amado, reflexionemos. Hasta el día final, en el mundo y en la iglesia, habrá hijos de Dios e hijos del diablo. Eso es inevitable. Mientras estemos aquí en la tierra, va a haber gente buena y gente mala. Gente infiltrada y gente sincera. Buenos pastores y malos pastores. Buenos profetas, malos profetas. Va a haber siempre eso en la viña del Señor. En segundo lugar, los hijos de Dios deben aprender a identificar quiénes son engañadores y causantes de tropiezo. Hay que desarrollar algo que se llama discernimiento. Saber cómo desenmascarar a los falsos. El Señor Jesucristo aplaudía a la iglesia de Éfeso porque le decía, porque pusiste en evidencia a los falsos apóstoles. Y por eso el Señor los aplaudía. Pero hoy por hoy, desgraciadamente, las iglesias aplauden, dan dinero y siguen a gente falsa y ni siquiera se dan cuenta. Por falta de conocimiento de la palabra de Dios y por falta de discernimiento y la unción del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, Dios juzgará a los herejes y a los impíos, no nosotros. ¿Quién es el que juzga? El Señor. ¿Qué hacía la Iglesia Católica en la Santa Inquisición? Decía, todo aquel que sea infiel o que sea hereje, los quemaban, los mataban y todo tipo de cosas, ¿no? La Biblia no nos dice a nosotros que nosotros debemos matar ni quemar a nadie. La Biblia sí habla que tenemos que tener disciplina en la iglesia. Y algún día les hablaré de lo que la Biblia habla de la disciplina. En la Biblia sí se habla de excomunión. Nosotros podemos excomulgar de la iglesia a una persona que tenga las características de la cizaña. La Biblia nos dice que podemos hacerlo. Y algunas personas creen que nosotros no tenemos esa autoridad. Sí la tenemos, porque cualquier persona que cause tropiezo, división
y que genere iniquidad en la iglesia, debe ser traída al arrepentimiento. Pero si la persona no se arrepiente, sino que se levanta en rebeldía, entonces la persona debe ser expulsada de la iglesia. Eso dice la Biblia. Pero no tanto como que le vamos a pegar un tiro, porque por decir así, esta señora se va a ir a otras iglesias a hacer daño, entonces peguémosle el tiro aquí. No, eso no nos toca a nosotros. Ni tampoco la podemos meter en la cárcel, porque eso no nos corresponde a nosotros. Dios juzgará, pero sí podemos nosotros disciplinar. Y en cuarto lugar, debemos cuidarnos de toda cizaña sembrada en el mundo, puesta para nuestro tropiezo. Porque no solamente es gente, sino que hay cosas que son cizaña, que parecen buenas, pero no lo son. Así que, amados hermanos, esto es un llamado al discernimiento. Despierta. Mateo 13:25, que es esta parábola que vimos, dice: pero mientras dormían, diga conmigo, dormían. ¿Cuándo se sembró la cizaña? Cuando se durmieron. Por eso la Biblia dice en Romanos 13:11, conociendo el tiempo, que ya es hora, diga conmigo, ya es hora, ya, de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Pero quiero decirles a ustedes, hermanos, que en este tiempo la iglesia se durmió de leer la Biblia, la iglesia se durmió, y hoy más que nunca se ha sembrado cualquier cantidad de cizaña en la iglesia de Cristo. Y Efesios 5:14 dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. El Señor nos hace un llamado ¿a qué? A despertarnos, porque entre más nos durmamos, el enemigo nos siembra cizaña en tu familia, con tus hijos, en tu matrimonio. Te siembra cizaña en tu relación con Dios, te siembra cizaña en tu vida laboral, te siembra cizaña en cualquier parte. Cuando dejamos de orar en pareja, cuando dejamos de orar con nuestros hijos, cuando dejamos de visitar a nuestros hijos, cuando dejamos de prestar atención a nuestras ovejas, cuando nos dormimos de lo que nos corresponde, luego el enemigo siembra la semilla y luego decimos: ay, pero si era tan buen muchacho, ahora ¿por qué así? ¿Cierto? La Biblia nos llama a vigilar y a despertarnos. La pregunta que nos resta entonces es: ¿cómo identificar a los falsos? ¿Y qué características tiene entonces la cizaña? Eso lo veremos la próxima semana, si Dios quiere. Poder identificarlos para desarrollar discernimiento en la iglesia y que usted no se deja meter gato por liebre. Vamos entonces a orar, mis amados hermanos, y espero que esta enseñanza haya sido de bendición para sus vidas. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por advertirnos y llamarnos la atención de que si nos dormimos, y probablemente ya hemos pasado algunas buenas horas durmiendo, el enemigo ha sembrado cizaña en nuestra iglesia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Ha sembrado cizaña en nuestro matrimonio, ha sembrado cizaña en nuestra relación contigo, y muchas veces no nos hemos dado cuenta. Hemos creído que es trigo, pero en realidad es cizaña. Te pedimos en el nombre de Jesús que podamos despertarnos del sueño y podamos desarrollar discernimiento, Padre Celestial, para no dejarnos enredar, embaucar, influir por la cizaña, por los hijos del diablo puestos por Satanás para generar tropiezo e iniquidad en medio de nosotros. Ayúdanos pues, Dios, a hacer todo lo que tú quieres que seamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ofrenda que traigo de rodillas ante ti, yo declaro eres mi Dios. Mi vida nada es sin ti,
Toma mi mano y guíame, susténtame con tu amor. Y hoy te adoraré. Y hoy